Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar que la persona a la que hoy invitamos, el doctor Daniel Montamar, doble doctorado. Por un lado, doctor en Derecho y en Ciencias Sociales, y por el otro, el tema económico en el cual el doctor Montamar dio pruebas fehacientes de su convicción del todo lo que le tiene a la actividad económica. Y teniendo en cuenta esto, diría que magnífica su carrera. Llegó a ser presidente de IPF, secretario de Energía, y además ha establecido claras normas de cómo se deben hacer las cosas. Yo tengo un profundo respeto por el doctor Daniel Montamar, independientemente de que coincidamos o no en las manifestaciones que realizamos. Pero él tiene una magnífica carrera que lo llevó a manejar con gran seguridad las cosas que hacen falta desde el punto de vista económico y en este caso el tema que tiene que ver con la energía también. Así que, Daniel, querido, yo ya paro acá y te agradezco mucho la presencia en este programa. Muchas gracias, doctor, a usted. He dicho que toda tu actividad, una tarea impresionante, una acción en favor de las cosas en las cuales cree, y esto es importante. En un país que a veces el acomodo y las cosas, perponerse a los esquemas que sustentan, no lo hacen o lo hacen buscando el beneficio personal. Tu actividad, Daniel, ha sido objetiva, seria, responsable, aunque no coincidamos en una cosa u otra. Yo creo que este es el sistema que hemos aplicado. Yo te dejo que vos comiences viendo o analizando lo que ocurre en este momento en el cual hay enfrentamientos de la gente que opina un poco en el mismo sentido desde el punto de vista de las indicaciones personales. Así que yo te dejo cómo estás viendo el tema energético, el tema económico, y después seguimos cambiando de ideas. A ver, doctor, yo creo que en función de la fecha que nos convoca, una muy breve lectura de los resultados electorales del domingo en la ciudad de Buenos Aires, porque me parece que condicionan un poco la lectura del frente económico y de lo que puede suceder en la Argentina que viene. Eh, Dos ideas, doctor, que no son muy convencionales, no están en los medios, no están en la prensa. Eh, Baja participación de la sociedad, muy baja participación de la sociedad Sí, en la confrontación esta electoral. Bueno, ¿esto es malo o es bueno? Acá yo tengo una visión que a lo mejor no encaja con el análisis convencional. La gente, después de haber ejercitado tantas veces su voto, entiende que su voto es más un derecho que una obligación. De hecho, muchos de los que fueron a votar me lo decían explícitamente y ninguno tenía en sus valoraciones cuáles son las consecuencias legales de no ir a votar. El voto, después de muchos ejercicios, se transforma, doctor, en voto voluntario. Y cuando la sociedad percibe de que el turno electoral está convocado más por intereses de la dirigencia que por los intereses concretos de la sociedad, bueno, castiga con esto, no voy a votar, mi voto es voluntario. Hay muchas sociedades que ya lo tienen implementado. En Chile, por ejemplo, el voto es voluntario y no obligatorio y la participación es de alrededor del 50%. Esta es una primera lectura para que veamos lo que puede venir, porque en la provincia de Buenos Aires también se han dividido las elecciones más en función de los intereses de la dirigencia política
que los propios bonaerenses. Así que es muy probable que lo que sucedió en la ciudad también se replique en aquellos otros lugares donde se ha hecho este desdoblamiento de las elecciones, supuestamente para que se valore lo local respecto a lo nacional, cuando el argentino de a pie está valorando en su metro cuadrado lo que pasa en la nación, lo que pasa en la provincia y lo que pasa en un municipio al mismo tiempo. Segunda lectura, segunda idea, doctor. Mire, pese a que la dirigencia política fraccionó el voto del cambio y del no cambio, si usted hace una aritmética sencilla en los resultados de la capital, se va a dar cuenta que Milei obtuvo, o el partido La Libertad Avanza con su candidato, obtuvo un 30%. El peronismo, kirchnerismo, como se llame, obtuvo un 27 y algo por ciento, pongo números redondos. 2,5 puntos de diferencia. Sí, señor. Pero si usted suma los votos de lo que fue Juntos por el Cambio, tiene que agregar entonces a lo que obtuvo PRO, la Reta, el radicalismo y la Unión Cívica, estamos en un 29%. Es decir, mire la lectura que yo hago, doctor. Pese a que la dirigencia política fracciona la oferta electoral, debajo de la superficie el voto se sigue dividiendo en tres tercios. Tres tercios. Un tercio claramente no está con el cambio y dos tercios están con variantes del cambio. Déjeme ponerlo así. Por ejemplo, en esos dos tercios ya hay ideas, fuerzas que están compradas por una gran mayoría. Esto de que a rajatabla tenemos que sostener equilibrio fiscal y que tiene que esto traducirse después cuando haya crecimiento en baja de impuestos distorsivos y menos gasto. Y en esos dos tercios del cambio puede haber un poco más de discrepancias respecto a los temas puramente institucionales. Hay gente donde lo institucional es muy importante por una cuestión purista, sino por una cuestión también de principios prácticos. No hay desarrollo económico sin instituciones fuertes. Pero bueno, Daniel, esos dos tercios, doctor, termino con esta idea, son los que tienen que movilizar las reformas estructurales para que el país no vuelva a lo mismo. Y no, esos dos tercios tienen que confluir en un proyecto país que no puede estar personalizado, hay que institucionalizarlo. Creo que ese es el gran desafío hacia adelante. Daniel, yo pienso que esta posición a la que se está arribando eh, produce malestar en ciertos sectores. Algunas de las manifestaciones del gobierno, del presidente Milei, que tiene que ver con el respeto a los demás. Yo creo que es necesario que los argentinos entendamos que tenemos que practicar todo aquello en lo cual creemos, pero con espíritu respetuoso. Pero no es que esto sea, eh, no tiene que ver a lo mejor el tema de la inflación, de la deflación que es muy difícil que se pueda llevar a cabo, en segundo lugar. Y creo que entendiendo y hablando y practicando un programa de gobierno que sea realmente serio. Porque en lo institucional a lo cual vos te referiste recién, creo que ha dejado una serie de inconvenientes. Justamente lo institucional, vos viste lo de la Corte, una serie de cuestiones a las que también hay que darle importancia. Porque si lo económico funciona bien, tenemos que tratar de que funcione todo el esquema de la mejor manera posible, no es parcializar en un determinado sector. Te dejo
quiero tu opinión en esto, querido Daniel. ¿Cómo ves que en este aspecto hay que hacer desde el punto de vista, como decía, de lo institucional, que también es trascendente? Bueno, doctor, primero yo creo que la clave acá es que se despersonalice el cambio. El presidente dijo el otro día de que el expresidente Mauricio Macri ya tuvo su tiempo. Eh, Esto no sé si tuvo su tiempo, pero lo importante es que el proyecto futuro de la Argentina de cambio, que lo necesitamos y que pasa por lo económico, pasa por lo político y por lo institucional, no tiene que ser ni de uno ni de otro, porque hay varios turnos electorales donde ese cambio hay que afianzar. Así Totalmente. que yo le diría, despersonalicemos el cambio, tratemos de institucionalizarlo. Viene una oportunidad, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ahí tiene una dirigencia que está obligada a unirse porque si no puede haber algún tipo de sorpresa electoral que sea muy negativa para las condiciones económicas del rumbo que se ha trazado el cambio. Entonces, ahí espero madurez en los liderazgos. Y me parece que ha habido ciertas muestras que yo tomo como positivas. El hecho de que, por ejemplo, el diputado Esper, que ahora está en La Libertad Avanza, ha hablado con cierto espíritu de apertura y generosidad para plantear las cosas. Me parece que hay dirigencia del PRO, dirigencia del radicalismo, incluso de otros partidos que van a converger en ese espacio donde ahí sí se está discutiendo cambio o no cambio, cuestión que no se discutía tanto en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esa va a ser una experiencia interesante para ver cómo sigue esto. Porque después viene la elección de octubre y en la elección de octubre van a surgir nuevas mayorías legislativas, pero se va a seguir necesitando el diálogo, el acuerdo para implementar aquellas reformas estructurales que den solidez al rumbo económico. ¿Y de qué reformas estructurales le hablo? Ya tienen nombre y apellido, están expuestas incluso en el memorándum de acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional. Si queremos que el rumbo económico se consolide en un nuevo proyecto económico, estas reformas son fundamentales. Yo le agregaría a todo esto, usted sabe, y hemos dialogado tanto tiempo con usted, me gustan después ciertas políticas que tengan que ver con la estrategia de desarrollo económico del país. Creo que eso se puede llegar también a discutir como parte del cambio, un cambio que sea liberal y a mi gusto desarrollista también, porque se da una coyuntura muy especial para que la Argentina se proyecte al mundo como una potencia exportadora, que dejó de serlo hace mucho tiempo. Viste, Daniel, yo recuerdo eh, que hace un tiempo vos, en una conferencia que diste, manifestaste esto, lo que acababa de sintetizar como una cuestión de varón fundamental para que se vayan logrando los objetivos establecidos. Y además hay que considerar lo siguiente, yo de nadie puede decir que no necesita un proyecto serio, responsable y darle a conocer a la ciudadanía. Porque de lo contrario vamos a ir en proyectos de armar una cosa distinta, pero no se va a concretar lo que realmente queremos. Debemos ser claros en lo que necesitamos, como hablábamos hoy en materia energética y también en lo económico y en lo político, que son cuestiones trascendentales para llegar al objetivo buscado.
No sé cómo ves vos eso, querido Daniel, pero es lo que pienso que tenemos la obligación de brindarnos a la gente, al país. Iba a hablar recién de desarrollismo y no me cabe ninguna duda que aquella actuación del doctor Frondizi marcó un esquema trascendente en este aspecto. Sí, yo creo que sí, doctor, porque mire, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, alineamientos en las relaciones internacionales, que son fundamentales y son estratégicas. Es decir, vamos a manejarnos para que el mercado funcione lo más competitivamente posible. Vamos a tratar de que la inversión sea excluyentemente privada, ¿eh? Pero después, aquella vinculación de bienes públicos, los bienes públicos que un Estado austero va a seguir proveyendo con el circuito educación y el circuito producción es parte también de una estrategia. ¿Qué vamos a hacer en la región, doctor? En eso, por ejemplo, yo veo cierto pragmatismo interesante en el gobierno, porque al principio Sí, prevalecía la idea de que no más Mercosur. Ahora nos estamos dando cuenta que en una globalización más fragmentada, o lo que yo llamo globalización regionalizada, la existencia de la región y la integración de la región, no para hacer sustitución de importaciones, sino para ser plataforma exportadora a los mercados internacionales, sigue siendo muy importante. Y tenemos que llevar adelante el acuerdo Mercosur-Unión Europea y ver si podemos establecer un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, pero para todo eso, la masa crítica negociadora es muy importante. Y Argentina y sus socios del Mercosur pueden en esta nueva geopolítica que predomina hoy en el mundo ofrecer seguridad alimentaria y seguridad energética. Todo esto forma parte de una estrategia de desarrollo económico y social. Entonces, hay que hacer las reformas estructurales, hay que dar estos toques estratégicos, muchos de los cuales se está avanzando, y en 20 años podemos tener una Argentina totalmente distinta a la que vivimos nosotros, doctor. Estoy hablando 20 años, fíjese. ¿Quién va a sí, ser el presidente argentino, doctor, de acá 20 años? Seguramente que ni tiene pretensiones, ni tiene ambiciones el actual presidente Javier Milei, ni él debe saber, si le preguntamos a ciencia cierta quién va a ser el presidente de los argentinos de aquí 20 años, pero hacen falta 20 años de política consecutivas dentro de la República, dentro de la institución republicana para que esto funcione. que no se interrumpa por el egoísmo, por la forma mezquina a veces de ser, que haya generosidad en todo lo que sea buscar soluciones de fondo para la gente. Creo que este tiene que ser el principio fundamental el cual lo debemos manifestar. Y Daniel, nos quedan 5 minutos que te dejamos para que vos te explayes y bueno, con alguna interrupción a lo mejor, pero del propósito de seguir escuchando tu punto de vista. A ver, uso un poco para ver las alternativas que le está ofreciendo el mundo a la Argentina en dos sectores o en tres sectores claves, doctor. El tema de la energía. Bueno, ahí por deformación soy especialista y tengo muchos años de experiencia. La Argentina está yendo a una estrategia exportadora en materia energética y la energía está para darnos buenas noticias. En lo interno tenemos que ocuparnos un poquito más de lo que pasa a nivel industria eléctrica. Todavía tenemos algunos problemas con los electrones heredados de décadas de descapitalización por el populismo energético. Pero tenemos un sector que está afianzando su condición exportadora, que está haciendo obras de infraestructura. Vea, creo que hacia fines de la década el país va a estar
exportando entre 1.000.000 y 1.200.000 barriles de petróleo, depende de cómo vengan los precios del petróleo, y eso va a dar una balanza energética fuertemente superavitaria. Segundo sector, el tema minero, doctor. La Daniel, minería, me permite sí, sí, sí. recordar que hace años que nosotros en el programa, hace un tiempo sumamente trascendente, hablábamos del tema del petróleo, de cuánto era, 14 centavos era entonces, ¿no? Sí. 14 Cuando dólares. compramos, sí, Brasil primero, nosotros después era el tema. Y ahora, ¿cómo está ese estado de cosas? Bueno, mire, Brasil fue consecuente con sus políticas energéticas. Hoy está produciendo más de 3 millones de barriles de petróleo por la producción que tiene ahí en el mar, ¿no? En el presal se llama. Pero nosotros, que nos quedamos muchísimo, este año estamos en condiciones de superar el récord histórico de producción de 1998, que fueron 850.000 barriles de petróleo día. Estamos por alcanzarlo de nuevo. Eso va a ser una buena noticia. Pero después minería. Hay una serie de proyectos mineros, sobre todo en cobre y en litio, que están madurando. Son Bien, generadores de grandes inversiones y van a ser generadores de saldos exportables. Y el tercer sector, doctor, que es muy importante, el de la industria del conocimiento. Yo el otro día planteé en uno de los diarios argentinos el tema de la oportunidad de transformarnos en exacto. centros de base de datos para la inteligencia artificial. Centros de base de datos que necesitan mucha electricidad. Y entonces dije, tenemos gas en grandes cantidades para transformarlos en electrones para que alimenten esos centros de datos o servidores, granjas de servidores para la inteligencia artificial. Fíjese qué interesante. Uno de los formadores de opinión en el mundo es el doctor Moisés Naum. Ayer escribía en La Nación, él, y estaba hablando de este tema, por la gran demanda de electricidad que plantean la inteligencia artificial, los centros de datos. Bueno, todas estas cosas en la Argentina tenemos un futuro promisorio si las empezamos a desarrollar. Para eso hay que tener en cuenta que hacen falta ingentes inversiones. Y las inversiones dependen de buen rumbo económico y de instituciones sólidas. Instituciones que no dependen de fulano o mengano, sino instituciones que respetamos todos los argentinos. Daniel, querido, te queda un minuto para que vos redondees todas estas opiniones que estás viendo. En el minuto este hay 2/3 de los argentinos que siguen queriendo el cambio con matices. A algunos les interesa el énfasis institucional, otros dicen que lo institucional es secundario, que las formas no hacen al fondo. Lo importante es que unos y otros mantengan una masa crítica para que esto se traduzca en un proyecto de largo plazo. Argentina necesita cambiar y no puede perder esta oportunidad. Perfecto, Daniel. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras,
vendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. En estas conclusiones, debo manifestar en primer lugar mi agradecimiento al doctor Daniel Montamac, que con su capacidad, su análisis de las cuestiones, deja en claro cuál es el pensamiento que hace falta a nuestro querido país para lograr superar una serie de cuestiones que han transcurrido a través del tiempo y que nos ha podido resolver. Y en ese aspecto él manifestó que algunos piden una política de Estado, pero también que los organismos del Estado funcionen bien. Y otros dicen que lo importante es que se crezcan, que analicemos los temas, aunque no le prestemos la atención que corresponde a la acción que el Estado, como observando o queriendo establecer que es su política, tiene que analizarse. En síntesis, yo creo que por encima de todo esto, en lo que se puede coincidir, o a lo mejor no, es la teoría de este programa manifestado a través del tiempo, pero es indudablemente que lo que nos interesa es que los 46 millones de argentinos tengamos una política que ayude a un mayor bienestar, a mejor tranquilidad. Y lo importante es que lo hagamos con el espíritu de grandeza, respetándose las distintas opiniones, porque creo que ese es en definitiva el motivo fundamental que nos permitirá resolver los problemas para la gente, para el país, para nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.